Estimados, muy buenas noches. Bienvenidos a INSEPRO. Espero que estén muy bien, en casa, con todos, con la familia. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la magíster Dunia Cayo, quien nos va a estar hablando un poco acerca de la terapia sistémica, familiar y de pareja. Nos va a hablar acerca de las técnicas y cómo es el proceso de intervención mediante esta terapia. Magíster Dunia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dejo el pase ya con usted para poder dar inicio. ¿Está en silencio su micro, por favor? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, Ana. Agradezco al Instituto Multidisciplinario de Crecimiento Profesional, INSEPRO, que nos permite la oportunidad pues, de poder transmitir y poder también de alguna manera recibir a través de las preguntas que seguramente tendremos, ¿no? Sobre todo aquello que les informaré acerca de esta linda tarea, de este lindo modelo que es tan necesario como es la terapia sistémica, ¿sí? La terapia sistémica aplicada tanto a la familia como a las parejas, ¿ok? Yo voy a compartir un PPT un poco para que podamos también a partir de ahí, de lo que tengamos como información, para algunos nueva, para otros conocida, pero siempre la terapia sistémica siempre está descubriendo, siempre está incluyendo, siempre está incorporando de acuerdo a las demandas que tenemos, ¿verdad? Entonces voy a empezar compartiendo un PPT. ¿Se está viendo, verdad? Hola. Hola. Sí, se ve perfecto y claro. Ok, muy bien. Entonces, lo que voy a compartir esta nochecita es prácticas demostrativas de la terapia sistémica, ¿no? Tanto para temas de familia, de pareja, y toda aquella demanda, pues, que en los últimos tiempos ha venido variando y se ha ido incrementando en diferentes temáticas, ¿no? Y ya no solamente en temas de pareja, sino también niños, adolescentes, porque en una familia hablamos del adulto, hablamos del niño, del adolescente, de la pareja, y ahí es donde nosotros vamos a apuntar un poquito alguna explicación, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es y cuál es el objetivo de la terapia sistémica? ¿Ok? Todo modelo siempre tiene una finalidad, tiene un fin. La terapia sistémica, como sabemos, es un enfoque psicoterapéutico, es global e integral, ¿sí? Es global por sus principios epistemológicos, porque trabajamos con lo que es la totalidad del sistema. Pero eso no implica que también exista la terapia individual, ¿ya? Pero la individual sistémica. Entonces trabajamos con toda la familia, que obviamente es un sistema complejo, donde obviamente cada uno de los miembros que tengamos al frente, como lo hemos venido viendo, quizás muchos de ustedes que trabajan con familia, trabajar con una familia es bastante complejo porque cada uno va a tener una forma de pensar, de sentir y obviamente de intervenir, ¿no? Trabajar con la terapia sistémica implica cambiar nuestro paradigma, es pensar de una manera circular. Ya dejamos esa manera lineal de ver las cosas. O sea, no vamos a ver víctima culpable o causa-efecto. Vamos a trabajar bajo una epistemología de un pensamiento circular, ¿no? Y hay una herramienta muy importante como son las preguntas circulares, de las que de repente voy a poner un ejemplo más adelante, para que podamos ver cómo el terapeuta aplica, ¿no? Esta mirada relacional, este pensamiento circular, cuando uno trabaja con la familia, que como les decía es un sistema bastante complejo. ¿Mm? El objetivo
es obviamente poder estudiar las relaciones, poder intervenir, no solamente a nivel de pareja, sino también podemos trabajar por subsistemas con la fratría, con los hermanos, ¿sí? Y como les decía, también de manera individual. Alfredo Canevaro, que él está en Italia, y también los pioneros en el modelo Milán, ellos también trabajaron mucho lo que es la terapia individual sistémica. Es decir, cuando nosotros vemos al individuo frente a nosotros, nunca dejamos de ver a su padre, a su madre, a los hermanos. Es decir, somos incluyentes en nuestro trabajo, tanto como familia, como pareja o como individuo. ¿Ok? Incluso se trabaja con otros grupos de pertenencia significativos, como es la escuela. ¿Sí? También nosotros aplicamos el modelo sistémico en la parte tanto educativa como también en la parte laboral, a lo que le llamamos contexto no clínico. ¿Ok? Ahí ya no hablamos de terapia sistémica, sino de contextos no clínicos. Miren que la terapia sistémica nace pues como una alternativa a los tratamientos individuales, que ya hemos dicho que luego con el tiempo también existe la terapia individual sistémica. Es relativamente nueva en comparación pues al psicoanálisis, al conductismo, a otras corrientes. Nueva, bueno, aparece en los años 50, ¿sí? Justo porque era necesario trabajar de una manera más sinérgica, de una manera más conectada, ¿sí? Porque cuando uno ve de manera aislada al individuo, ¿no? Que es la persona que puede llegar con algún tipo de sintomatología, nos perdemos mucha información de cómo es su relación con papá, de cómo es con mamá, cómo se siente el hermano mayor, y así nos perdemos mucha información cuando se piensa que el tema está dentro del individuo, ¿no? O sea, nosotros crecemos en un entorno relacional y todo el tiempo estamos relacionándonos. Es imposible no hacerlo desde nuestra conducta, desde nuestra mirada. Siempre estamos en comunicación, es imposible dejar de comunicarnos, ¿sí? Es relativamente nueva, dice, en comparación a otros modelos, es intensa y apasionante, que llena de esperanza hacia un futuro más humano en la comprensión y tratamiento de los trastornos y temas de complejidad, ¿no? Que es lo que realmente, pues, luego de pandemia, antes también, pero luego de pandemia, todos somos testigos, los profesionales de la salud. No solamente ha sido pandemia, sino ha sido sindemia, o sea, nos han venido no solo los problemas, digamos, que tienen que ver con el aspecto netamente psicológico, sino más allá de eso, ¿no? Porque habían comorbilidades, el tema económico, es decir, todo lo que generaba un alto estrés, una alta carga de ansiedad, ¿verdad? Entonces, han aparecido durante los 2 años y al término de esos 2 años que hemos vivido como encerrados, pues temas de mucha complejidad. Y aquí están, mire. He querido un poquito ir señalando, ¿no? Lo que yo escucho siempre, y seguramente ustedes en la práctica privada o en la práctica, digamos, sus centros laborales en el Estado. He tenido también la oportunidad de trabajar más de 25 años en el hospital de policía, ¿sí? Y bueno, en mi práctica privada también tengo muchos años trabajando, ¿no? Y en estos últimos tiempos nos vienen a los que yo les llamo los temas de complejidad, ¿no? Por ejemplo, muchas mamás me dicen, mi hija tiene novia, ¿no? O los temas de infidelidad de la pareja, que ahora se manifiestan de formas como que diversas, ¿no? Tenemos pues los medios de comunicación, las redes, los WhatsApp, donde obviamente pues es más fácil, digamos, poder chequearlo eso, ¿no? Muchas me cuentan, mi esposo se dormía o mi esposa se dormía, porque de los dos lados aparece este tema de lealtad. Luego tenemos temas, no quiero vivir, hay muchos jóvenes, adolescentes, adultos, ¿no? Odio a mi madre, no la soporto, ¿sí? Estos temas también han llegado muy fuertes en jovencitas de 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Ese tema en el que
es importante hacerles comprender que un tema es la relación que tienes con la mamá y otro es el vínculo que tienes con tu madre, ¿no? El vínculo es indisoluble, es inseparable, siempre va a estar ahí, pero lo que no está sana es el tipo de relación, ¿sí? Y este ha sido también otro de los temas que he venido recibiendo y probablemente ustedes también, ¿no? Mi hijo se viste raro, mi hija no acepta su cuerpo, no socializa, no come, muchos no querían hacer digamos, sean vistos a través pues, de estas plataformas, ¿no? No entraban a clases, bueno, incluso les ha costado a muchos en esos 2 años poder reintegrarse, digamos, nuevamente a la escuela o muchos han ingresado en pandemia a la universidad, ¿no? Y me decían, ¿y ahora qué voy a hablar, doctora, si me preguntan si tengo relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué voy a decir? Muchos temores, muchos miedos que han vivido los jóvenes adolescentes. Mi hijo tomó clonazepam en el colegio, ¿no? Es lo que ahora usan mucho el furloco, el clonazepam con ron, clonazepam con maracuyá, ¿no? Son todas las temáticas que también nos derivan de los colegios, ¿no? Con estas preocupaciones que traen los padres. Mi hija y su amigo enviaron videos inapropiados al colegio. Ahora están compartiendo como si fuera algo muy importante para ellos, videos donde hay temas, digamos, inapropiados, donde la parte sexual la muestran incluso, ¿no? Y obviamente encontramos sistemas, en estas familias encontramos sistemas demasiado rígidos, donde no se habla de sexualidad y obviamente ellos lo manifiestan a través de estos tipos de comportamientos, de conductas, ¿no? Tener sexo en el baño, en las fiestas, se ha convertido en algo de moda para muchas jóvenes que me han comentado estos temas, ¿no? Incluso temas de abuso sexual, bueno, la ansiedad, el miedo, el abandono, el abuso sexual, hemos visto también, seguimos viendo, o ahora también han tomado un poco como de moda, doctora, tengo TLP, ¿no? El trastorno límite de personalidad. Y obviamente los comportamientos tienen que ver mucho con, hay una pobreza en el control de poder regularizar sus emociones, ¿sí? Hay también, no solamente vemos temas de maltrato o violencia física, psicológica, de padres a hijos, sino también de los hijos a los padres, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Que el bullying está viniendo disfrazado de otra manera, de otra forma, ¿no? A través del uso pues, de la posmodernidad que nos ha traído las redes, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Compro afecto virtual, ¿no? Esto me contaban chiquitas de 14, 15 años que están en una comunidad donde hay creadores de contenido. Estos creadores de contenidos las calman frente a estas inseguridades, ese tema de la angustia, la ansiedad, el verse como que feas, ¿no? El no aceptarse, los sentimientos de inferioridad, el rechazo que se tiene a sí mismo, siendo chicas preciosas, lindas, ¿no? Entonces me dicen, yo compro afecto, me dice, ¿cómo es eso, no? Pagan 30, 40 soles para comprar videos donde les pueden estar diciendo aquellas cosas que de repente las tienen, pero que necesitan que alguien se las diga. Y cuando tú trabajas dentro del sistema familiar, obviamente pues encontramos padres ausentes emocionalmente, porque hay que estar presentes emocionalmente, ¿no? Para la hija, para el hijo, ya sea por temas laborales o por temas de su propia historia, o porque la pareja no está bien, y bueno, los hijos tienen que hacer el síntoma, y estos son los temas de complejidad que me traen a la consulta, ¿no? O el duelo, que ha habido mucho duelo, y yo solo estoy nombrando algunos, la puntita del iceberg, ¿no? Algunos casitos así que he ido recordando y anotando. Por ejemplo, recuerdo a esta señora que me decía, no sé qué sentir, si el dolor de la muerte o la infidelidad, porque aparecieron 2 parejas con hijos el día que el esposo partió, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a procesar su duelo? ¿Cuál duelo es el que va a procesar? ¿El de la partida o la ruptura amorosa? ¿Sí? Entonces, quizás ustedes tendrán muchos otros temas más que les llegan a la consulta,
En realidad, esto es una parte de todo lo que vemos en el día a día, ¿no? El corte es profundo, ¿no? Este es uno de los últimos casos que he visto hace 2 días, una joven adolescente de 15 años, ¿no? Una madre bastante ausente, un papá en drogas y en alcohol, pero ya hace muchos años separado de la madre se lleva a los hijos, ¿no? A ella como la segunda de las hijas de este compromiso, y bueno, otro hijo varón, y la chica ya no se hacía los cortes superficiales, que era lo que siempre lo hacía, pero ya en casa pues está llamando la atención, decía está llamando la atención. Entonces me dice ya ha sido 5 milímetros hacia adentro que incluso ya se vieron sus tendones y recién la traen a la consulta. Entonces los temas que están saliendo están resultando mucho más agresivos, donde creo que la mirada sistémica es importante porque hay que traer a papá, hay que traer a mamá, así los padres estén separados, ¿no? Hay cantidad de estrategias para poder mover los corazones de estos padres, ¿sí? Sin buscar víctimas ni buscar culpables, sino seres humanos que vivimos pues hechizados, que vivimos congelados, que vivimos repitiendo historias, ¿no? O donde aprendieron eso y no optan por algo diferente, ¿sí? Bueno, iremos conversando un poco sobre esto, ¿no? Me gustaría que después haya muchas preguntas al respecto. Miren, cuando nosotros trabajamos bajo el modelo sistémico, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos primero que tener la epistemología en nuestra cabecita, pensar de manera relacional. ¿Cómo hago yo? Cuando yo tengo una familia al frente y estoy viendo a un sistema familiar y me traen, por decir, a esta chica con ese tema del corte, vino con la mamá. Y la madre me dice, yo me he separado de ese padre. ¿No? Entonces, cuando yo pienso sistémicamente, yo estoy pensando en ese papá alcohólico, en ese papá que está en drogas, que antes era un famoso empresario, que tenía mucho dinero y ahora no tiene ni para comer, que está haciendo trabajitos pequeños. Pero me pongo también no solo a pensar, sino cómo se siente esta familia. Y esta chica dice, yo amo a mi padre, no lo veo tiempo, pero lo amo. ¿Mm? ¿Y cuál es mi actitud? Mi actitud es de poder utilizar alguna estrategia pragmática, por ejemplo, ¿no? Lo pragmático es, imagínate que tu padre esté aquí, ¿no? ¿Qué cosa tú le dijeras a él? ¿Qué quieres decirle? Mira, acá está tu mamá, ¿qué quieres también decirle tú, ¿no? Y ella decía, yo contigo, mamá, no me entiendo ni me comprendo. Yo he encontrado quien me escucha afuera, por ejemplo. Y la madre dice, es que yo nunca me di cuenta de lo que te pasaba, siempre lo sé, que él iba a alejar de su padre porque es un mal elemento para ustedes. Yo no creo que los padres sean malos elementos, ¿sí? Quizás son gente con errores, con destinos complejos y difíciles, pero es el padre que ella ama. ¿No? Ah, y ese padre quizás si hubiera recibido la ayuda en su momento, tal vez hubiera tenido la oportunidad de hacer algo distinto con su vida. No lo sé. Ustedes dirán, pero él debería buscarla. Claro, él debería buscarla, pero no puedo crear en la cabeza de mi hija que papá es un monstruo. ¿Sí? Mi hija juzgará cuando ella crezca. Ella me decía, yo quiero a mi padre, y yo sé que él tiene un tema con drogas, con alcohol, pero él a mí me ama, mi papá. Siempre me ha tratado con cariño, siempre me ha cuidado, siempre me ha traído cosas, lo que él puede. Claro, un hijo mira de otra manera, pero la madre los cuidaba a los hijos de él, lo alejaba, ¿no? Porque era un mal elemento. Bueno, ahora ella lo ha buscado, ha conversado con el padre. Entonces, un terapeuta tiene que pensar en todo el sistema, tiene que sentir y saber cómo sienten los demás miembros de la familia, cómo es el sentimiento de esa madre frustrada, triste, desesperada, con todo este tema que la hija, pues, digamos, inicialmente ella decía, yo pensaba que era algo simple, pero ahora me he dado cuenta que sí, es muy delicado lo que tiene mi hija. Entonces, ha llamado al padre y ha conversado con el padre. Entonces van a venir también con el padre a terapia, ¿no? Entonces la familia siempre está en proceso de transformación y cambio. Hay que confiar en eso. La familia tiene recursos. La familia está autogobernada por reglas de acuerdo a una cultura, a una sociedad, ¿no?
de acuerdo a las creencias, a mitos, y nosotros tenemos una gran riqueza pues cultural en la sierra, en la selva, en el norte de nuestro país, ¿no? Yo he viajado mucho a nivel del Perú y conozco bastante un poco cómo se mueven las familias en la sierra, en el norte, en el centro del Perú. Conozco un poco las dinámicas, ¿sí? Entonces, en esta familia, obviamente, pues es una mamá que viene de una historia ya de una separación anterior. Él es un papá que viene de una historia de mucha sobreprotección porque ha regresado al hogar de los padres con este tema de dependencia, eh, de drogas, ¿no? Y la hija, ella nos comenta por qué actúa de esta manera. Miren, como decía Stephen Hafner, ¿no? Nadie se mata por un enamorado o por una amiga que es desleal, ¿no? Lo que ella me cuenta era que el enamorado pues tenía por ahí otra pareja y la mejor amiga, la que tanto ella amaba y quería, su mejor amiga, no estuvo de su lado. Eso es una cosa muy superficial. El fondo de esto son otras cosas, ¿no? Si el papá mira la droga y el papá mira el alcohol, es un papá que no mira la vida, está mirando la muerte. Y esta hija que estaba mirando al introducirse este cuchillo hacia el fondo, ¿no? También está mirando la muerte. Entonces, no es el muchacho, ni es la amiga, ¿no? Es otra cosa que me lleva a no estar en esta vida, ¿no? Bien. Y ella va comprendiendo eso porque nosotros redefinimos esto, redefinimos relacionalmente a partir de lo que piensan, sienten y cómo actúan. Entonces yo le digo a esa madre, esta hija ama a papá. Quizás papá no esté haciendo lo correcto, es más, no hace lo correcto, pero podemos invitarlo a la terapia. ¿Mm? ¿Estaría de acuerdo tu papá si tú le dices? Le pregunto, ella dice que sí. Y la madre la mira y le dice, bueno, hija, traeremos a tu padre. Yo no estoy de acuerdo, pero traeremos a papá. Entonces, todo sistema familiar, lo primero que tenemos que hacer es pensar sistémicamente, sentir sistémicamente y actuar sistémicamente. Aquí no hay víctimas culpables, mi mirada no es lineal. Y vamos a definir roles. ¿Cuál es el rol de mamá, de papá? Mamá era ausente por el trabajo, estaba la abuela o ellos solos. Los límites, ¿no? Los límites son claros o son rígidos o son difusos. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién la tiene? La tenía su otro hermano, que es un ángel, le digo yo, al hermano que era de otro compromiso de la mamá, que miren lo que le dice él en la sesión cuando lo invitamos, le dice, pero querida hermana, le dice, tú no ibas a ver a mamá que iba a tener sus canas, tú no ibas a verme a mí con tus sobrinos, no ibas a conocer a mi esposa. Le dice cosas que le hacen reflexionar también a ella, porque eso es la terapia sistémica. Las preguntas circulares que tú haces enriquecen la complejidad de estos temas que nos traen y nos hacen mirar la vida de otra manera, ¿sí? Todo sistema también tiene alianzas, coaliciones, triangulaciones. Por ejemplo, esta chica estaba triangulada, tenía bronca a la madre y llamaba al padre. Y quizás todo este comportamiento, toda esta conducta era para unir a los padres, que es por lo que se trabaja en el tema sistémico, ¿no? Para que luego ellos puedan tener una separación sana, porque la mamá sigue con rabia y cólera. El padre entraba a las horas que mamá se iba a trabajar y entraba y la hija le daba comida. O sea, luego salen muchas cosas, ¿no? Y yo le hago ver a mamá que ese es el corazón noble de la hija. ¿Cómo es que esta niña tiene un corazón tan noble, ¿no? Que invita al padre a que pueda tener un alimento? Claro, otros dirán que sinvergüenza, ¿cómo hacen eso? Pero no, yo creo que mamá pudo sensibilizarse un poco y conocer a su hija en otros aspectos, porque siempre había mucha rivalidad entre madre e hija, ¿no? Miren, la familia, como les decía, siempre al ser este sistema bastante complejo, nuestra mirada es relacional y siempre tenemos que ponernos a pensar que todas las parejas, incluso cuando vienen a terapia y se pelean todo el tiempo, las parejas vienen con historia, no pueden venir sin historia. Y las historias que traen, obviamente vienen llenas de mitos, vienen de traumas, o de cosas muy bonitas y lindas también, ¿no? Y las familias también tienen un presente y también hay un futuro, pero en terapia sistémica nosotros trabajamos solo con el presente. Si bien es cierto,
hablar del pasado, porque también trabajo lo transgeneracional, es importante, pero no es lo que vamos a cambiar. Nosotros cambiamos el aquí y el ahora, ¿ok? El pasado nos sirve como aprendizaje para darnos cuenta cómo repetimos algunas cosas que son inconscientes y por libre albedrío tenemos la capacidad de dejar y hacer y transformar eso, ¿sí? Entonces, quienes se quedan en el pasado siempre van a vivir la depresión. Hay familias que se quedan como esta mamá, se quedó mirando un padre del que lo alejó a las hijas, y cuanto más alejas a un padre, más los hijos lo tienen presente, más se parecen al ausente. Y el futuro nos angustia. A veces estamos pensando, pensando y nos perdemos el hoy. O queremos, bueno, los niveles de exigencia, he visto en muchos padres, es tan alto, tan grande, tan fuerte, que por perseguir lo inalcanzable descuidamos lo más humanamente posible, lo de hoy, ¿sí? El tema de la cohesión, ¿no? A propósito de esas hijas que me dicen, odio a mamá, y yo no creo que odien a mamá. Es que algunas me decían, cuando mamá venía borracha, yo lo he escuchado varias veces que decía, ay, ¿para qué naciste? Mi vida era diferente antes que llegues tú. O de repente hay madres que dicen, ay, amo a mi hija, pero ay, mi hija es tan lenta que no creo que pueda lograr mayores cosas en la vida, ¿no? O sea, emitimos mensajes desde muy fuertes hasta muy sutiles, ¿ok? Entonces, los grados a veces de cohesión pueden estar muy aglutinados. No quiero que te vayas de mi vida, ¿no? Entonces saboteo tu seguridad. O a través, pues, de estar muy dispersos, ¿no? O sea, dejar hacer, dejar pasar, allá tuve como creces, ¿no? A mí me costó crecer, bueno, tuve como creces, ¿sí? Estamos en función también a muchos mitos, creencias, ¿no? Las crisis del ciclo vital también es importante que ustedes vean y que las familias conozcan. Y una de las crisis que he visto un poco más fuertes es la crisis de la adolescente, ¿no? Cuando, digamos, presenta este adolescente características o comportamientos, conductas propios de dejar su niñez, pero dentro de un sistema que ha estado funcionando bien, esta adolescencia pasa. Pero si este sistema no ha estado funcionando bien, ya ha habido temas de pareja, ha habido alguna muerte que no se ha resuelto, no se ha procesado, bueno, han habido cosas, esa adolescencia a veces o se retrasa o se acelera, ¿sí? Y encima viene la menopausa de mamá, o viene la infidelidad de uno de ellos, o la ruptura de la pareja porque te dejé de querer, o había un maltrato muy sutil, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema de la comunicación también dentro de un sistema, así como la comunicación es el ingrediente para las alegrías, también es para las dificultades. Ustedes saben que como seres humanos somos inherentes al conflicto, o sea, siempre vamos a conflictuar, solamente que yo sugiero que hay que saber conflictuar, hay que aprender a conflictuar. Miren, si una familia hay 6 miembros, cada uno va a tener una forma de pensar, sentir y hacer. Es la diferencia que hace la diferencia. ¿Cómo manejamos las diferencias? ¿Sí? La idea es llegar a un consenso, no a ser dueños de la verdad y a imponer mi postura, ¿sí? Es todo un trabajo bastante complejo que le toca al terapeuta sistémico, ¿no? Entonces, el modelo sistémico nos va a dar un paradigma, una epistemología muy rica para poder aplicar las propiedades de la comunicación en la familia, los axiomas de la comunicación en la familia, ¿sí? Cómo se retroalimenta positivamente, cómo se retroalimenta negativamente. Es imposible dejar de comunicar. ¿Cómo nos comunicamos? A través de los gestos, la mirada. Y entonces muchos dicen, nunca nos comunicamos. Es imposible, siempre hay comunicación. Solo que nos estamos comunicando de una manera que no es funcional, ¿ok? Y por otro lado también, ¿no? El proceso autocorrectivo y autorreflexivo. Estamos en la era de la autorreflexión, ya no de los autocorrectivos, porque lo autocorrectivo es volver a lo anterior, no le permito pensar al sistema familiar. En cambio, en vez de ir y corregir y que se acueste temprano como era antes, yo le digo, bueno, ¿y tú qué opinas, hijo, de tus horarios? ¿Tú qué piensas? Claro, yo como adulta decido, ¿no? De acuerdo a la edad del hijo.
pero reflexionemos, ¿sí? No tengo que siempre decirle todo yo. Desde niños hay que invitarlos a la reflexión, porque todos los niños de 0 a 7 años son pura sabiduría, pura ternura, pura energía, pura cosas bonitas, lindas, hasta de ellos podemos aprender. Y si tiene esos primeros momentos de la niñez son bien llevados, la adolescencia va a ser una adolescencia que va a pasar de una manera armoniosa, con sus cosas, pero va a ser llevadera, no va a ser tan compleja. Yo recomiendo siempre a los papitos, a las mamitas, a que invitemos a que reflexionen los hijos. Quizás tú, yo, como padres, madres, sabemos mucho, ¿no? Sabemos bastante, pero los hijos necesitan también desarrollar su creatividad, necesitan equivocarse. Y para conocerlos tengo que escucharlos. Los padres no sabemos escuchar, no nos damos los tiempos que son necesarios, no estamos presentes ahí. ¿Ok? Entonces, esto y mucho más vamos a ir viendo en toda la epistemología sistémica que le dije como es muy rica. Pero no solo vamos a aprender el modelo sistémico, sino también la epistemología constructivista. ¿Por qué? Porque un terapeuta en estos tiempos, ¿no? Que ya hablamos de las terapias postmodernas, de las terapias en las que usamos lo conversacional, la narrativa, usamos el uso del lenguaje, la terapia constructivista te permite a ti darte cuenta que cada ser humano tiene una realidad y hay tantas realidades como miembros de la familia tú tienes presente. Y ya no se trata que el terapeuta es el que va a dirigir, el terapeuta es parte del observado, ¿sí? ¿Por qué? Porque un terapeuta también tiene historias, un terapeuta también tiene un modelo, ¿no? Puede ser conductista, puede ser psicoanalista, gestáltico, sistémico, ¿no? Somos parte de lo observado. Entonces, un terapeuta con una familia que tienen al frente, vamos a ir creando, ¿no? Ellos crean, nosotros creamos, co-creamos una nueva historia, construimos algo nuevo y diferente. Entonces, yo siempre he dicho, un terapeuta tiene que trabajar obviamente su propia historia, porque si no las familias nos van a traer cosas que van a despertar en nosotros frustraciones, rabia y nos van a bloquear. Y eso es lo que nosotros trabajamos en el espacio vivencial, experiencial, ¿no? A la persona del terapeuta, al self del terapeuta. Entonces, nosotros al ser terapeutas, no solo sistémicos, de mirada amplia, también vamos a ser constructivistas porque vamos a respetar los recursos que traen las familias. Las familias se conocen más de lo que nosotros podamos conocerlas, ¿ok? Entonces nos convertimos en un observador de lo observado, ¿ok? Y vamos creando algo nuevo y diferente junto con la familia. Ya no más el terapeuta es el experto, la familia también es la experta. Y ustedes van a ver la riqueza que vamos a encontrar a partir de crear nuevas historias, ¿no? Con las propias historias que nos traen las familias que no funcionan por otras que sí funcionan. El constructivismo trabaja con todo aquello que está bueno, que es sano, y aquello que no parece bueno lo transformamos en algo, digamos, que puede ser inspirador, um, digamos, o resiliente. Yo tengo muchas familias resilientes y de verdad que yo siempre les digo que yo les admiro porque a mí no me ha tocado cosas tan difíciles como a ellos. Y como siempre lo digo a todos mis alumnos y ahora que estoy en este webinar, eh, yo pienso que cuando me buscan a mí para la terapia, a pesar que yo diga vienen con un problema o vienen con un tema, creo que yo lo siento esto más profundo. Yo creo que ellos vienen más porque quieren evolucionar, ¿sí? Por eso es que cuando haya una derivación, tenemos que trabajar bien esa derivación de los que llegan a la consulta, ¿ok? Y aquí está un poquito eso, ¿no? He traído el contexto psicoterapéutico, ¿sí? Nosotros cómo trabajamos, un poco decía, somos parte de ese contexto, utilizamos gran cantidad de estrategias y gran cantidad de herramientas y de técnicas, como lo dijo Anita. Voy a transmitir mucha información al respecto.
para poder trabajar la terapia sistémica, obviamente se trabaja con distintos roles, ¿no? No solamente hay un terapeuta, hay un coterapeuta, porque la familia es un sistema complejo. Hay un equipo reflexivo, es el que trabajamos bajo la modalidad de circuito cerrado. Sí, hay un equipo reflexivo y obviamente está la familia y obviamente la secretaria que tiene que tener una mirada sistémica. Por muchos años trabajé en el hospital de la policía y era muy importante la persona que recibía a las familias, ¿no? Porque inicialmente cuando ellos nos veían y decían, ah, van a ir a la terapia de familia, ah, ¿quién es? Es una pareja. Y por decir, venía solo la mujer porque el hombre decía, no, no quiero ir, anda tú, yo estoy bien, tú eres la loca, ¿no? Entonces, antiguamente se decía, ah, no, tienen que venir los dos, si no, no hay terapia de pareja. No, ahora decimos, basta que venga uno, en esa persona podemos modificar muchas cosas que van a dejar de activar en el otro y van a ser más bien cosas funcionales que sí va a despertar cosas buenas en el otro, ¿no? Antiguamente decíamos, yo solo trabajo, no solo trabajo con el árbol, yo trabajo con el bosque. Ahora podemos decir, trabajo con el bosque, pero también puedo trabajar con el árbol, ¿no? Entonces, este tema de terapeuta, coterapeuta, equipo reflexivo, ¿no? Y también la secretaria, lo trabajamos en los contextos de formación o en los hospitales o en las clínicas que obviamente tengan circuito cerrado, la modalidad del espejo unidireccional, ¿no? Mayormente es para contextos formativos o contextos en los cuales, digamos, bueno, pues queremos investigar o queremos enriquecer nuestro trabajo, porque eso nos pasó en el hospital de la policía. Siempre hemos trabajado terapeuta y coterapeuta y lo impusimos como parte de, digamos, ya los procedimientos que se daban o el cuadro, la estructura orgánica, incluso una hora, porque antiguamente atendían 15 minutos, 20 minutos, era más un tema de estadística que de trabajar los procesos, ¿no? Tenemos una sala de terapia, yo trabajo mucho con mi pizarra que le he puesto ahora la pizarra habladora, los muñecos terapéuticos, ¿no? Que es también una técnica con la que trabajamos, la pizarra que para mí es muy elemental, yo no puedo, o sea, cada terapeuta que se forma va teniendo un propio estilo. Yo soy muy pragmática, ¿m? Yo tengo siempre que estar en movimiento con la familia. Hay quienes son más cognitivos, otros más emocionales, ¿no? La idea es tener un equilibrio entre los tres. Todo va a depender de la familia que tengamos al frente, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta un diagnóstico sistémico. Nosotros no trabajamos con diagnósticos lineales, los respetamos. ¿Cuáles son los lineales? El CIE-10, el DSM-5, ¿sí? Yo los respeto, los estudio, los leo, pero mi diagnóstico es relacional, es sistémico, a través de hipótesis sistémicas, hipótesis relacionales, utilizando las preguntas circulares, ¿ok? Desfocalizando el síntoma, porque vienen con un síntoma que es el famoso letrero o el diagnóstico lineal, y obviamente lo hacemos relacional, ¿ok? Si hay tiempito podemos hacer una practiquita por ahí. Como les decía, esta herramienta de las preguntas circulares es riquísima, se ha convertido ya en una estrategia. Trabajamos mucho la narrativa, el lenguaje, la autorreflexividad, fortalezas, obviamente, para que podamos, digamos, la familia, la familia es la familia, el problema es el problema, la persona es la persona. Entonces, si la persona es la persona y no es el problema, vamos a tener más soluciones, ¿verdad? Porque si yo pienso que yo soy el problema, o sea, me va a costar encontrar soluciones. El problema es el problema, la familia es la familia, ¿ok? Externalizamos un poco a veces los síntomas que nos traen, ¿no? Y obviamente al trabajar las pautas repetitivas, la familia se va dando cuenta que va a través de esos comportamientos establecer patrones repetitivos, rituales no funcionales, que los vamos a ir cambiando. ¿Okay? Miran estas estrategias, la entrevista inicial con todo el sistema es muy rica, el genograma que inicialmente es, bueno, se le llama el árbol también, o es el mapa, que inicialmente era para ver la composición de la familia, posteriormente para ver los vínculos, y ahora, bueno, yo soy consteladora familiar, trabajamos lo transgeneracional,
ahí también vamos a tener hipótesis, ¿no? A través del genograma, que ahora yo le llamo el genograma terapéutico, porque lo utilizo como estrategia y es muy rica, ¿no? Bueno, tenemos una ficha que hemos ido creando, no es lineal, es relacional, incluye a todos los miembros del sistema y su hojita de seguimiento. Miren todas las técnicas, es muy poquitas, ¿no? Tenemos lo que es la redefinición, es decir, cómo yo a esta familia donde la niña se cortó, bueno, profundamente hasta los tendones que se vio en su manito, yo voy redefiniendo de una manera más saludable la mirada hacia el padre, porque ella ama al padre. Yo no me centré en el enamorado ni en la amiga desleal, porque eso es nada más es la luz roja que hizo que nos diéramos cuenta que acá había muchas cosas por ordenar, ¿no? Una madre más fría, distante, ¿no? Que se ha puesto muy dura en afectos, en sentimientos, que no escuchaba a la hija y que ahora está presente, ¿no? Mire todo lo que hace un corte en la mano, ¿no? La puesta en escena, que es una técnica estructural, que también es decirles, por ejemplo, a las familias que peleen, ¿no? A ver, peleen un ratito nada más, ¿no? Para ver cómo peleen. El trazado de límites, por ejemplo, sacar al hijo que está triangulado del medio, si es que los tenemos en una sesión, o de repente, pues, las tareas que podamos dejar en casa, donde podamos hacer que la hija salga, pues, con el padre y la madre con el hijo, porque había dos bandos, los cambiamos, ¿no? Cambiamos rituales, hay rituales sanar resentimientos en las parejas. Hay parejas, por ejemplo, las pasadas, había una pareja que se peleaba, entonces yo solamente los observé 5 minutos, que es bastante, ¿no? Y luego les dije que estaba por Zoom, y les dije que voltearan sus sillas y se miraran frente a frente, se miraran a los ojos, y se tomaran de la mano. eh, y les preguntaba cómo se sentían al mirarse después de un buen tiempo. Mirarse a los ojos es un bonito contacto, ¿no? Es el contacto del alma, pero tú tienes que hacerlo no con cualquier pareja, ¿no? Tiene que ser con la pareja con la que tú entres en resonancia y tú sepas de alguna manera que es una pareja que a través de tu alianza terapéutica tú has logrado que esta pareja confía en la terapia y confía en el terapeuta. Se miraron a los ojos y le dije a ella, míralo a él, porque veía que ya lo insultaba más. Dile, yo amo tu imperfección, ¿no? Y tú después, claro, porque antes se pusieron a llorar, ¿no? Y luego también le dije a él, dile a ella que yo amo tu imperfección. Luego de haberles preguntado, ¿no? Un poco cómo se sentía, por qué estaban acá, si se amaban, pero no se soportaban, ¿no? Pero luego se pusieron frente a frente, ¿no? Y yo creo que este es un ejercicio que luego tú lo vas elaborando con todo lo que escuchas en ellos para que hagan un ritual en casa, ¿no? O construir metáforas a partir de lo que miras o a partir de lo que ellos te traen, ¿no? Una pareja una vez me dijo, doctora, yo siento que yo me siento como si fuera un libro lleno de polvo en una vitrina con las hojas en blanco. ¿No? Y uno sigue eso, ¿no? Y el esposo estaba ahí, ¿no? Y ese libro, ¿cómo podemos tener acceso a él, ¿no? Y qué cosa escribiríamos ahí, cómo le quitaríamos el polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al esposo le vamos preguntando también, ¿no? Y vamos hablando de su propia historia a través de la metáfora que ellos nos traen o que nosotros podamos construir, ¿no? Luego también podemos externalizar el síntoma cuando hablan las parejas de mucha culpa, por ejemplo, ¿no? Le digo, de algún objeto que hay acá, ¿qué objeto para ustedes representaría la culpa? Y la pongo en el medio de ellos y comenzamos a hablar de la culpa, ¿no? Bien, tenemos la pintura familiar, que es bueno, ya se ha convertido en una técnica, la comencé a elaborar hace muchos años, ¿no? Y ahora ya la tengo sistematizada, en la formación la enseñamos. Es una técnica muy rica, muy amplia, nos da bastante información y no se trabaja con las personas que puedan dibujar la familia, sino con los elementos del dibujo, pero usando metáforas, o sea, los elementos de una manera metafórica, ¿sí? Ok. Aquí no había tocado un poquito los principios guías, ¿no?
que es la hipótesis, neutralidad y circularidad. Esto tiene que ver con las preguntas circulares, con nuestra forma nuestra manera de mirar relacional, ¿no? Y la neutralidad, tenemos que tener un trato con cada uno de los miembros de la familia de una manera, digamos, que hay una misma distancia con cada uno, tener cuidado que nos triangulen o que nos hagan homeostáticos, es decir, que el sistema no crezca, ¿sí? Yo cuando trabajo con diferentes temas que a veces traen mucho dolor, yo siempre quiero a las familias, ¿no? Es algo que aprendí de Carlos Slutsky y es algo que en constelaciones también lo aprendí mucho. Uno ama y quiere a sus pacientes, ¿sí? Cero prejuicios, ¿ok? Y obviamente la hipótesis que les decía, que no es un diagnóstico lineal, sino una hipótesis, un supuesto, algo que esté pasando aquí en este sistema. Y pueden cambiarse las hipótesis, ¿no? Pueden haber tantas hipótesis como miembros del equipo terapéutico. Ok. Ah, aquí, bueno, es más o menos el proceso terapéutico, ¿no? Desde la demanda hasta luego cerrar el alta para hacer el seguimiento cada 3 meses, ¿no? O mensual. Por lo general, yo cada 2 o 3 meses hago seguimiento. Acabo de dar de alta a una joven y su familia, ¿no? Por ejemplo, puedo tocar ese tema que he dado de alta. Esta es una joven, ya vive en Alemania, es una arquitecta, pero vino 5 meses acá a Perú porque dijo, yo quiero curarme porque no tengo una buena relación con mis padres. Y efectivamente me sacó cita con mucha ansiedad 3 meses antes, porque está desde los 18 años en Alemania y ahora tiene como 28. Y bueno, en Alemania pues tienen las cosas bien ordenadas y encima esa arquitecta es súper más ordenada, ¿verdad? Bueno, su motivo era, se sentó en el medio y los padres, no, miento, se sentó ella en una esquina separada y la madre en el medio y el papá en otra esquina, ¿no? El papá vino casi a la fuerza, la mamá entre contenta y bueno, pues si mi hija quiere que venga, pues yo vengo, ¿no? Em, Ella, su motivo era que le tenía cólera a su padre y el papá se ponía a llorar y justo ella dice, bueno, eso es lo que tengo cólera, pues cuando él comienza a llorar, porque no me gusta eso, ¿no? Y la mamá, bueno, miraba y, bueno, pues ella decía, yo estoy aquí porque mi hija me pide y si me pide que yo la ayude, pues yo estoy acá, ¿no? Eh, Ella decía que su papá ellos están separados, los padres, tienen un hermano que ya está con pareja, no vive en la casa. El papá tampoco vive en la casa, vive con otra pareja lejos de Lima. Y ella decía que le tenía cólera al papá porque el papá, ella recuerda que cuando era niña, el papá, y eso quería hablar ella en la sesión, ¿no? Y quería sanar su historia, que su papá le daba clonazepam, le daba pastillas para dormir a mamá y la violaba, y que con ella también varias veces la quería tocar, ¿no? El papá trabaja en albañil, ¿sí? Y la mamá, pues, vende cosas, pero bueno, tienen una casa ellos, que era la casa familiar cuando ellos eran chicos, ¿no? Eh, en la sesión ella siempre siente mucha cólera, mucha rabia al padre. El motivo principal era yo quiero sanar mi historia porque ella no, o sea, si bien es cierto, tenía un buen trabajo allí en Alemania como arquitecta, sentía que su relación de pareja no era buena y también los trabajos se sentía insegura. Entonces ella dijo, me voy a Perú 5 meses porque yo quiero sanar, ¿no? Yo le he atendido noviembre, diciembre, enero, febrero y ya ahora en marzo ella ya se regresa en abril, ¿no? Bueno, ella viene pues con esa queja, luego en la demanda encontramos pues que es un padre arrepentido porque asistió, como hemos estado, 10 sesiones y ella como 3 individuales. La madre también asistió. El padre habló de sus arrepentimientos. Ella siempre se quejaba con mucha rabia, con mucha cólera. Tuvimos muchas sesiones conjuntas, ella con su papá, poco a poco se fueron acercando, ella iba tomando conciencia también de que la actitud que tenía era de querer sanar, pero a la vez de tener el control de todo, es decir, que
es como una paradoja, ¿no? Quiero sanar, pero a la vez no quiero que se acerquen, pero sí quiero que vengan a la terapia. Era como un doble discurso que ella tenía. Y bueno, en algunas sesiones, en realidad a veces los padres cometen grandes errores y dejan traumas en los hijos, y eso supieron los padres también. Y ellos en una sesión hablaron también del daño que le habían hecho a su hija y lo arrepentido que estaban. Pero también había otra parte que podíamos verla, digamos, de manera sana, porque fue un papá que se dedicó a trabajar mucho para que nunca falte nada, la hija que no justificó sus actos violentos, ¿no? Porque siempre se lo dije, que no hizo, no fue una persona correcta, y mamá tampoco, porque con mamá no había la confianza, ella no podía hablar con mamá. Y bueno, ellos asumieron todos sus actos, ¿no? Se hicieron las disculpas. Incluso yo dije, tú puedes denunciar esto, porque nada justifica la violencia, pero eso pasó cuando era niña, y luego estas cosas en el camino solo fueron puros resentimientos. Ella veía muchas peleas, muchas peleas en los padres, hasta que se separaron y eso calmó. Incluso ellos han estado en Alemania con ella, han conocido a la pareja que ella ha tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ella tenía esas cosas dentro de ella que no podía soportar. Entonces, dentro de esa narrativa familiar que se iba recogiendo, él también venía de un padre rígido, maltratador, violento. Ella venía de una madre muy, también maltratadora, ¿no? O sea, los abuelos habían sido muy controladores, exigentes, violentos, que no justifica que ellos hayan tenido esas conductas distantes con la hija, pero lo que rescatábamos era un padre que siempre la llevaba al colegio, era un padre que nunca dejó de trabajar y siempre ponía el desayuno. Era una madre que siempre a ella le inculcó el viaje al extranjero, le inculcó el idioma alemán. O sea, fueron rescatándose cosas que ella no había mirado, ¿no? Ella era muy parecida a su mamá, así tenía el mismo temperamento, muy conflictivas también. Salieron muchas cosas, ella quería tener el control, la mamá también. Eran muchas temáticas, ¿no? Que ellos no las miraban, sino hasta entrar a la terapia y darse cuenta que en realidad las lágrimas de su padre no eran porque se quería victimizar. El papá había entrado a la religión y había buscado que sanar hace mucho tiempo, con arrepentimiento. Él no sabía que era terapia. Recuerdo que la última sesión agradeció mucho y que quería posteriormente seguir viniendo a la terapia con su otra señora, ¿no? Este, que él no sabía que existía la terapia y no sabía que tenía una hija que adoraba y que le pedía y que toda la vida le pediría perdón. Que bueno, fueron 2, 3 episodios que había pasado ese tema, ¿no? La mamá igual, ¿no? También le pide las disculpas. Bueno, se da todo un ritual muy importante de sanación entre los padres y ella. Ella igual le ha costado mucho, me decía, me cuesta mucho aún superar esto, hasta que, bueno, lo logra, ¿no? En sus terapias individuales que también tenemos con ella. Mi hipótesis era pues que era una hija que no avanzaba, no miraba bien a los hombres porque rechazaba a su padre, y tenía el control de todo, como mamá tenía el control de todo. Mamá puede ser una persona muy conflictiva también, muy desordenada, comenzó a ordenar su vida también. Los padres comenzaron a hablarse con más respeto, y ella también comenzó a tomar su lugar de hija, porque hay algo que es importante, ¿no? Que la hija se ponía encima de los padres a querer venir a arreglarles la vida. Yo vengo a sanar con mis padres, pero no a quererles cambiar su vida. En ella también había ese tema de control, de arrogancia, que lo fui mirando con mucho respeto, ¿no? Entonces, muchas hipótesis relacionales se dieron. ¿Cómo nosotros vamos colaborando para seguir saboteando mi vida? Si yo sigo en bronca con mis padres, juzgándoles lo que ellos hacen, porque el papá, pues cuando llegaba a la casa, llegaba gritando porque pensaba que la hija no escuchaba, y la hija le daba cólera que papá grite porque recordaba los gritos de violencia. Entonces ahora él comenzó a llegar en silencio y comprendió. Yo no sabía, hija, que los gritos te molestaban. Miren todas las cosas importantes que van apareciendo en un proceso de terapia, ¿no?
Se utilizaron muchas técnicas como la redefinición, es decir, se fue viendo las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, el papá era albañil y ella se inspiró en el tema de construir, ¿no? Y se volvió arquitecta, ¿no? Y habla muy bien el alemán. Y no solamente eso, sino la metáfora de que ella ha diseñado y está empezando a diseñar una vida bonita también para ella, ¿sí? Entonces va a ser la arquitecta de su propia vida. Y sus padres le agradecieron porque sus padres no sabían ni qué era la terapia, eran de muy pocos recursos económicos. Incluso ella tenía mucha cólera, ella vivía en un lugar que era muy pobre y alrededor había casas hermosas y lindas, ¿no? Ella también tocó en un momento ese resentimiento, esa frustración, y que la cambió, le digo, porque, pero ellos tuvieron eso, pero tú tuviste lo otro, y mira lo que has hecho con lo que tú tuviste, ¿no? Entonces se fue redefiniendo, se trabajó el finograma, se pudo comprender, ¿no? Con ella hicimos los muñecos terapéuticos, se hizo la escultura familiar, bien, se hizo todo un proceso muy interesante y justo ya tuvimos el alta, ¿no? Donde ella aprendió mucho, dijo algo lindo al final. eh, yo admiro en mi padre que él hasta una piedra puede vender, ¿no? Y mire lo que dijo de papá, ya no le molestaba si papá botaba una lágrima, y el papá a partir de la cuarta sesión nunca más botó una lágrima, digamos, tuvo el valor de expresar lo que sentía, porque él lloraba y no decía lo que sentía, ¿no? En cambio, mamá no dejaba hablar y ahora mamá ya se hacía sus pausas y decía que había descubierto en esas pausas que ya no decía cualquier cosa, sino decía realmente lo que podía sumar a la familia, ¿no? Entonces fue muy, muy bonita esta sesión, ¿no? Por decir un caso de muchos que podemos nosotros ir elaborando, ¿no? Les dejaba siempre tareas, ¿no? El día de la familia, porque como ella se va a Alemania a los 18, el hermano también se va, digamos, cerca de la casa, pero se fue tempranamente. Entonces, este señor venía todas las mañanas, les digo, de Chaclacayo a la casa donde vivía, y su otra esposa también era muy buena porque la aceptaba. Esta chica me dice, qué bonita es la casa de mi papá, con su otra esposa, me encanta cómo mi papá hace su parrilla, o sea, comenzó a ver la parte buena de su familia y ya no se quedó con esa historia de trauma que poco a poco lo fue sanando y digiriendo, ¿no? Un papá que en esa última sesión dice, yo adoro también y amo a mi hija y siempre le diré que estoy arrepentido de las cosas que hice y en nombre de todo eso, ¿no? Yo quiero continuar con mi terapia y quiero también con mi otro hijo, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había una derivación, la derivación fue hecha, bueno, no sé qué amiga le dijo que me buscara, hubo el motivo con su queja, luego ya fue una demanda, la demanda es más, digamos, el motivo es lineal, ¿no? Yo soy inocente, ellos son los culpables y la demanda es nosotros somos parte de todo este problema. Aquello que está implícito lo hacemos explícito, ¿no? Ya tenemos objetivos, sanar las relaciones, respetar a los padres pueden cometer errores, pero ahí existe el verdadero arrepentimiento para que haya la reconciliación, que es mirarse de corazón a corazón. Y toda la narrativa, todo lo que traían desde chiquita, ella me decía, soy igual que mi mamá, una peleona. Ujú. Esa energía ahora la vamos a llevar a algo constructivo, ¿no? Mis hipótesis que hacía, que era mi diagnóstico, ¿no? Que era una hija triangulada, que no podía mirar a los hombres mientras tenía esa rabia al padre, o no podía ser esa mujer con toda la energía femenina porque era como mamá, muy masculina, muy pleitista, muy controladora, ¿sí? Y bueno, utilizamos todas las técnicas que ya les expliqué, desde la escultura, el genograma terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejaba tareas como la cena que tenía que organizar ella, la cena de mamá, de papá que preparaba también, traía cosas. A mí me encantó papá, ¿no? El papá, una persona, nunca faltó a la sesión, siempre fue puntual. La mamá un poquito resistente porque obviamente era muy controladora de todo, pero ahí ya tomó un lugar de escuchar a los demás. Pudo la pareja también ordenar un poquito algunos resentimientos que tenía, ¿no?
Bien, y luego de acá, ella está viajando ahora en abril y luego vamos a tener de acá 3 meses, me va a escribir, ¿no? Para continuar un poquito con su terapia individual. Miren, este es un genograma, ya, terapéutico, este es un caso muy delicado, ¿no? Este es una joven de 20 años donde había un abuso sexual prolongado por el padre, ¿no? Pero miren, en la familia de ella también había incesto, en la familia de la madre también, fue abusada, aquí vemos 2 personas, 2 hermanos, ella es la madre. También había alcohol, había maltrato y distancia afectiva, ¿no? Bueno, esto es un caso bastante complejo, yo no sé si estoy en el tiempo, Anita, ¿sí? Te lo explico en unos 3 minutos, ¿no? Es una paciente que llega de provincia, viene con la madre, pero la madre dice, mi hija le dio diablos azules porque toma alcohol, ¿no? Ella estudia comunicaciones en una universidad fuera y yo me entero que no solamente ella consumía alcohol, sino ella también consumía cocaína y vendía cocaína. Entonces se disoció, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Esta mamá era una mamá desde que cuando ella tenía 5 o 6 años, siempre la instigaba para que jalara al padre para su lado, ¿no? Para traer al padre. Cuando de adultas que vienen a los 20 años a mi consultorio, yo veía una mamá distante, se sentaban de manera distante, ¿no? No sé si acá está la ubicación. Sí, por ejemplo, este es el genograma y esta es la ubicación, ¿no? Es como donde se sienta la madre y la hija, ¿no? Luego ya explico esto un poquito. Entonces, aquí ellas se sentaban distantes, solo vinieron las dos. Entonces, yo observé algo en la madre, ¿no? O sea, los años de experiencia te permite intuir cosas. Entonces yo intuía una madre fría, distante. Entonces me dice, mi hija, le avergonzaba que hiciera escándalo estando en la universidad y se emborrachara. Y aparte de eso, otras cosas, bueno, no me decía la mamá, yo me quedé con ella. Y ella, perdón, la mamá me dijo que cuando ella le dio diablos azules al tomar licor, le había gritado a su mamá, mi papá me violó a los 8 años. Entonces, esta mamá, ¿no? Lo que hizo fue querer pues botarlo a él, ¿no? Pero como había este niño de 9 años que adoraba a su padre y el padre a él, por él no hacía eso y porque la hija le había dicho que también no lo bote, ¿no? Bien, yo le digo que quiero verlas individualmente en la misma sesión. Tú puedes hacer configuraciones, ¿no? Puedes trabajar, pedir que salga mamita para conversar con él y después que salga la niña, la joven, perdón, para conversar con la mamita. Entonces yo converso con ella y ella me dice que desde los 8 años hasta los 15 papá había abusado sexualmente de ella y que cuando ella tenía 5 o 6, mamá siempre le decía tu papá, tu papá, tu papá, porque ella siempre vivió enamorada del padre y el padre siempre tenía otras mujeres. ¿No? El padre estaba a punto de casarse con ella, con quien tuvo un aborto provocado. En plena iglesia la deja a ella, pero había tenido a esta y a esta durante la relación con ella, pero a esta segunda es a la que amaba, se quedó amándola, pero por la hija regresa a este hogar y abandona en el altar a esta pareja. Ella me dice, desde los 6 años yo soy la culpable, porque yo hice que mi padre viniera a la casa y desde los 8 comienza a abusar de ella. Y ahí es donde la madre, desde chica ella siempre, mamá, mira, le decía, ¿no? Y la mamá obviamente la castigaba, la insultaba, ¿no? O sea, había una relación demasiado conflictiva con ella. Obviamente ella entra en ese tema del abuso del padre hasta los 15 y ella me dice, yo sentía que mi mamá era mi rival y además también yo sentía como celos cuando mi mamá se acercaba a mi papá, yo le tenía cólera, ¿no? Porque yo sentía como que enamorada de mi papá. Y miren, miren, yo pongo estos circulitos acá porque esta hija se subió aquí. Era la pareja casi del padre, miren. Y ella, desde las constelaciones, que también hay implicancias sistémicas, yo miré este caso no solo desde lo sistémico, sino un poco más allá.
Entonces, esta hija estaba ocupando este lugar. En los sistémicos diría, tomó el lugar de la madre, pero en constelaciones se tomó este lugar. El padre vino a las sesiones, ¿no? Es más, le dije, denúncienlo porque todo esto se denuncia, pero bueno, pues ellas no lo querían, ¿no? Yo sé que es un tema bastante delicado, este tema legal. El papá, bueno, pagaba todas las sesiones, ella venía en avión, la mamá también, nunca dejó de venir el padre, cada vez que le citaba. Bueno, se hizo todo un trabajo aquí de eh, lo que diría Chloe Madanes, ¿no? El perdón de rodillas, etcétera, etcétera. Es muy largo de explicar. Pero ella tomó su lugar de hija y tuvo que bajar aquí, a este lugar, ¿no? No ser mejor que la madre al estar aquí, ni tampoco ocupar este lugar. Y coincidencia, tenía casi el mismo nombre, ¿no? Él viene de una historia de mucha dependencia con su madre, ¿no? Él era alcohólico también y su padre también fue alcohólico y ella también alcohólica. A la madre, como les decía, sus padres siempre en relación conflictiva. Sus padres del padre de ella también una relación distante. Ella siempre vivía en esta relación separada y este hombre siempre quedó amándola a ella. Ella, cuando se entera, porque eso me cuenta el padre, y también en algún momento, bueno, pues en la sesión, la mamá, cuando ella era chiquita y se van a vivir los tres, ella va y le incendia el departamento de los tres, ¿no? Y ahí es que ella se separa de ella. Entonces, pero él siempre se quedó mirando a esta mujer y abusaba de esta niña, ¿no? Y probablemente aquí también seguramente hubo abuso sexual. Obviamente, este señor pagó todo. Yo insistía en el tema de la denuncia y que se vaya de la casa, ¿no? La madre, bueno, siempre con comportamientos de mucha frialdad por las historias de abuso que había sufrido. Entonces, aquí también habíamos que trabajar estos traumas con la madre, ¿no? Bueno, fue un trabajo bastante largo. Ella seguía con el alcohol, bueno, estaba en cuarto o quinto ciclo de comunicación, dejó de vender cocaína, dejó la cocaína, seguía con el alcohol, allá se acostumbra a chachar la coca también, ¿no? Es decir, muchas conductas que se disociaba, ¿no? Con estas pacientes hay que trabajar muy despacio, con mucho respeto, para que no sienta que el contexto también la invade, ¿no? Tantos años de abuso sexual, ¿no? Bueno, ese es un trabajo bastante largo que también encontramos en la familia, no solo en ella. En ella había el alcohol, el maltrato, la distancia afectiva, el incesto. Acá también hubo y acá también hubo, ¿no? Cómo se repiten las historias. Y esto es un poquito cuando uno trabaja en terapia, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, en esta familia, acá está la terapeuta, la coterapeuta, miren el padre y la madre dónde están ubicados y miren dónde están ubicados los hijos, ¿no? Y esta es la paciente identificada, aquí está en el genograma. Que hay una hija muerta, acá hay también alguien que se va tempranamente, alguien que se va. A veces son duelos que no se procesan dentro del sistema, a veces es un tema de pareja que obviamente hay tres hijos adolescentes que están triangulados, ¿no? Y los padres están en los extremos. Este no es el lugar de los padres. Los padres está papá, mamá y vienen todos los hijos después, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que utilizamos también al iniciar una terapia para ir graficándonos cómo se ubican, para utilizar técnicas pragmáticas aquí y obviamente para poder trabajar vínculos acá como lo vimos aquí, ¿no? Este es el genograma terapéutico, ¿ok? Ok, muy bien. Ah, perdón, acá todavía hay. Miren, este es un casito también que la niña llega y le pusimos la niña de los movimientos imparables, ¿no? Ahí externalizamos el síntoma. La niña pues le pusieron el letrero, como en todo colegio las rotulan, ¿no? Esta es una niña hermosa, que obviamente se enfrentó incluso a la profesora porque no le tenían paciencia, ¿no? Y viene con el síntoma de que la niña pues se movía por todo lado, iba por todo. Y cuando vino a la consulta también era un poco así, vino con su mamá venezolana, su papá de una provincia del Callao.
los padres tenían su crisis y era obvio que había un síntoma que estaba haciendo la hija, ¿no? Pero en los colegios no lo entienden, quien tiene la mirada relacional, sistémica, sí. Entonces, esta niña, obviamente, frente a la atención de los padres, el cuerpo de los niños recibe esta información y pueden estar inquietos, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos los movimientos imparables, ¿no? Entonces, ella le pusimos, lo externalizamos y ella le llamó el achicoli. Yo no sé qué será el achicoli, pero ya no hablamos de movimientos imparables, sino el achicoli. Entonces el achicoli tiene poderes, ¿no? Vamos trabajando eso un poquito. Tiene unos polvos mágicos que se meten en la cabeza y aumentan la velocidad. Y, ¿no? El achicoli siempre gana, ¿no? El achicoli tiene una varita mágica que todo lo puede, ¿no? Mientras tanto, ¿y qué poderes tiene la niña? ¿No? Es rápida, es pintora, es exitosa, es amorosa, es silenciosa, tiene un superpoder que es el cariño y al final me dice la sonrisa, ¿no? Entonces, un poquito es como ponerla a la niña frente al síntoma. Ella ya no es el síntoma, es el síntoma que obviamente yo iba desafiando con todos estos poderes mágicos, ¿no? Y ella era la niña que obviamente podía ser muy rápida y podía también y puede lograr que vencer a la Chicoli, hace sus polvos mágicos, es pintora porque podía pintarlo a la Chicoli y cambiarlo incluso de forma, es exitosa, es amorosa y con su silencio podía hacer que esa velocidad disminuya, ¿no? Y yo desafiaba, pero la Chicoli siempre gana, sí, pero mi superpoder es el cariño, es la sonrisa y con eso, pero él tiene una vara mágica, pero yo le sonrío, ¿no? Pues, es decir, ¿cómo la ponemos para que los niños puedan hacer que disminuya este síntoma, ¿no? Y obviamente, miren qué bonito, porque la madre estuvo en la sesión y la madre le hizo en casa cómo atrapar a la chicori. Miren cómo hizo este muñeco, me lo trajo a la sesión la mamá y me trajo este de regalo. Entonces, incluso el mismo día de la sesión que trabajamos esto, primero en la pizarra, estas letritas que están acá, lo íbamos escribiendo sus poderes y los poderes del síntoma, los poderes de ella y los del síntoma. Entonces esta niña se fue y se sentó en una silla y contó hasta 20. Mamá, no me muevo, mira. Y contó hasta 20, ¿no? Y luego esta niña, cuando fue al colegio, decía que a la Chicoli lo dejaba en casa. Y ya no hubieron más movimientos imparables, miren. Pero el problema no es el síntoma en este sistema. Era mamá que se iba a dormir con la niña porque no quería dormir con el padre, y le había dicho a la niña que estaba mal de la columna y que su cama era más rica y le calmaba los dolores, y el padre, obviamente, estaban peleados, ¿no? Porque tenían dos formas extremas de ver la vida, que después ya salió la terapia. Miren, yo trabajo con los muñecos, es un tema de abuso sexual, ¿no? Estos son mis muñequitos. No es lo mismo hablar de un problema que verlos, ¿no? Es largo de explicar también con mis muñecos, mis bloques. Esta es la pintura cuando trabajo madre-niña, perdón, no es la pintura, es la pizarra habladora, ¿no? Acá hay una niña que le hacían bullying, este es el bullying, que es el miedo, lo sacamos ya del colegio. Este es el colegio, esta es su casita. Bueno, son historias, ¿no? La peleas en casa, mire, todos terminan muertos. Esta es la pizarra habladora, trabajo con porcentajes también. Este es el caso de un niño que tiene TDAH, su padre muere. No se imaginan lo triste que fue para esta familia, sobre todo para los hijos, ¿no? La madre también siempre decía que tenía TDAH, la madre tenía conductas que no regulaba, ¿no? Este niño es de 6 añitos, ¿no? Este es el niño que estaba medicado, ¿no? Por el tema del TDAH, y se habían ido a vivir los tres, no, creo que los dos se fueron a vivir con su papá y al mes muere el papá. Era un papá-mamá, era reflexivo, cariñoso, obviamente siempre voy a respetar a su mamita, pero la mamita no tenía mucho control de sus emociones, ¿no? Y este niño cuando muere el padre se paraliza. Y miren, a través de estos dibujitos, ¿no? Él comienza a hablar y dice que estaba triste, que él llora, pero para en silencio porque está solo, le falta su papá.
¿Mm? En casa gritan, patean, hay peleas, insultan. Entonces, cuando se trabaja el tema del duelo con este niño que nunca estaba quieto porque previa a la muerte del padre, el padre y la madre lo traían, ¿no? Él daba vueltas por toda mi oficina, saltaba y saltaba. Con él tenía que poner ciertas reglas, con ciertos juegos, ¿no? Pero luego muere el padre y él se paraliza, se queda como inmóvil, ¿sí? Y no hablaba hasta que logramos en alguna sesión que él pueda procesar, ¿no? Trabajamos los porcentajes, ¿no? Los enojos, las emociones. Con los niños les gusta trabajar esto, ponerle cuánto tiene papá de enojo, cuánto tiene mamá, ¿no? Cuánto de alegría, y se va redefiniendo y los padres se van mirando también. Bueno, este es el genograma cuando los padres están divididos, ¿no? Cuando los padres están divididos y les decimos, tú vienes de papá 50 y vienes de mamá 50, a los niños les gusta esto, ¿no? Pero bueno, otras cosas más, digamos, ¿no? Y esta es la pintura familiar. Esta técnica, como les digo, a través del tiempo la he ido sistematizando, mejorando. Es un recurso o estrategia del terapeuta y también de la familia que nos va a permitir pues, profundizar, comprender y generar reflexiones conjuntas del macrosistema con el objetivo de provocar diferentes y nuevos pensamientos, emociones y conductas que permitan un cambio constructivo, flexible y sanador, ¿no? A partir del 2007, me parece, hay un artículo que he escrito al respecto. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Ok, ok. Hola, ahí estamos. Bien, muchas gracias. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy acá con mucho gusto para poder absolverla. Oh, y ahí veo bastantes personas que conozco. Ahí está Helen, Dick, creo, por ahí, Catherine. Ok, ¿alguna pregunta? Hola, hola. O de repente me han escrito. A ver, por acá a veces escriben. Hola, Elizabeth, por ahí está. A ver, Walter Alfaro. Te escucho tu pregunta. Un gusto verte también. Hola, maestra. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Una consulta. Siempre me ha dado la curiosidad de que cuando se utiliza la terapia sistémica en relación a las edades, por ejemplo, los niños y a los adolescentes, hay estudios ya, básicamente, digamos, aplicar la terapia sistémica en estos grupos poblacionales, o simplemente es parte del sistema, cómo se puede tratar a todo el sistema, o en No, específico. Sí. si hay investigaciones. Sí, aparte en la práctica, sí, hay una forma de emplear la terapia sistémica con esta población, sea niños o adolescentes, porque más que todo, yo he Ajá. escuchado más todo tratar a todo el sistema, pero por ahí he visto algunos que pueden decir terapia sistémica en niños y adolescentes, pero nunca he visto, muy poco he visto, o sea, que lo traten así de esa forma, ¿no? Hay muchos trabajos. La terapia sistémica nace justo desde la época de Salvador Minuchin, ¿no? Y bueno, en el modelo de Milán, también en Europa, no solo Palo Alto, California, justo empieza a trabajar con niños, empiezan a trabajar con delincuentes, con niños delincuentes en barrios marginales, en New York, en el Instituto de Wellwell, y es que empieza primero con el adolescente y luego llama a la madre, y luego llama al padre, ¿no? Y luego trabaja con todo el sistema. Eso es desde los modelos básicos, del modelo estructural. Hay cantidad de libros que ha escrito Salvador Minuchin, ¿no? Hay el libro Técnicas de Terapia Familiar, donde él cuenta cantidad de experiencias, donde ha trabajado con niños y adolescentes. Y si nos pasamos ya ahorita a las terapias posmodernas, tenemos a Epson y White, terapia narrativa con niños y adolescentes, que es hermoso ese libro. Había volteado a buscarlo para mostrarles la carátula, pero lo puedes encontrar, ¿no? Sí, y hay muchas investigaciones que los terapeutas han hecho
en diferentes, pues incluso acá en el Perú, universidades, ¿no? Que enseñan la terapia sistémica. Sí, se ha hecho muchas investigaciones. Y obviamente, Tilsman también ha trabajado mucho con niños y adolescentes. Bueno, IPAMA pertenece a Relates. Relates es la red europea de terapia sistémica, donde pues nos unimos más de 45, 50 escuelas de todo el mundo, donde nos encontramos cantidad de terapeutas que trabajan con niños y adolescentes, ¿no? Sí, o sea, cuando uno trabaja con la familia, trabaja con el niño, con el adolescente, con el adulto, con la pareja, trabajamos con todas las edades y con todas las configuraciones o subsistemas, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de familia, tenemos que hablar de las diferentes edades, ¿ya? Yo tengo años trabajando con familias, con niños y adolescentes, y he leído mucho a Epson y White. Me encantan los que escriben acerca de la terapia narrativa con niños y adolescentes, ¿sí? Sí, sí, claro. Ujú. Sí, es muy útil, ayuda bastante. Los niños siempre han sido mis mejores coterapeutas. O sea, tengo tanto que contar, pero me gustaría que hayan otras preguntas también, ¿no? A ver. Gracias, Walter, por la pregunta. Pero puedes revisar a Salvador Minuchin y puedes revisar a Epson y White. Estoy dando desde un libro Alguien Básico, ¿no? El modelo sistémico y de las terapias posmodernas narrativas. ¿Alguna otra pregunta más? Hola. Hola. Buenas noches, Hola. ¿qué tal? Un gusto de ver la unidad después de Hola, un Dick. tiempo. Eh, Tenía una inquietud respecto a un caso que llevé. No quiero entrar en detalle, solamente de manera general, cómo de pronto bajo este modelo de terapia sistémica se aborda cuando en una familia ves una persona afectada, pero no encuentras apoyo o soportes que normalmente se ven eh, dentro de toda la familia, ¿no? En ese aspecto. Sobre todo casos ligados tuve un caso, ¿no? Hace poco de una persona que tuvo abuso sexual, ¿no? O sea, Ah, en ese aspecto, y entonces trataba de buscar apoyos, pero no había. ¿Qué hacer bajo esa perspectiva, ¿no? Para mí fue ¿Qué un edad poco tiene, frustrante, ¿no? qué edad tiene esta persona que sufrió el abuso? O sea, bueno, es parte de abuso, ¿no? Es contacto, en todo caso, no es penetración, pero es parte de abuso, de acuerdo a lo que es abuso, ¿no? Claro, es violación igual. En ese aspecto. Invade tu Ajá. cuerpo. ¿Qué 18 edad? años, 18. 18 años. Ok. Depende un poco el contexto, ¿no? Em, a ver, cuando uno no encuentra el apoyo, puede ser por varios motivos, porque no usamos las estrategias adecuadas o porque viene de una familia multiproblemática donde el tema del abuso no se puede hablar o el tema del abuso es parte, ya se normaliza, porque he tenido casos así. Em, entonces, esto se tiene que denunciar, obviamente, ¿no? Y ahí sí, sí, pues van a tener que ir a terapia, digamos, esta familia, porque igual los que no colaboran, y estamos hablando de la madre, la abuela, la tía, no conozco el contexto, estoy dando muchas ideas, ¿no? Obviamente estas personas tienen que ir a terapia, ya estamos hablando de alguien que, bueno, recién ha pasado a ser mayor, de acuerdo a las leyes, 18 años, ¿no? Digamos, la cuestión de la forma, pero la cuestión de fondo, en esta jovencita, obviamente, salvo que, em, digamos, esté en todo su proceso, también ella no sé el tipo de abuso que haya habido, si ha sido prolongado, ha sido una vez, quién cometió esto, de qué manera ella está
digamos, ha recibido este trauma, tiene recursos, no tiene recursos. Son muchos los factores que yo tomaría en cuenta para poderla ayudar a ella, ¿no? Cómo es que llega también ella a la consulta, pero siempre hay alguien que nos puede ayudar cuando hay un tema de abuso, ¿no? Puede ser la escuela, puede ser una madrina, puede ser una tía. Yo siempre busco la red, ¿no? La red de apoyo, porque si bien ahí puede ser que la mamá sea prostituta, el papá alcohólico, entonces no sé a qué le llamas no hay apoyo, ¿no? Como te digo, las circunstancias pueden ser muchas, ¿no? Claro. Si esta chica trabaja o no trabaja. Por ejemplo, yo tenía una chica que no tenía el apoyo de toda su familia, pero sí lo encontró de repente pues en la mejor amiga, en los padres, ¿no? Y ella se fue a trabajar con la mejor amiga y pudo hacer cosas distintas con su vida. Pues en otras oportunidades también va a depender mucho, ¿no? Digamos, el tema legal, ¿no? Porque yo no sé si la mamá murió, o sea, ¿cuál es el contexto un poco? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahora, si es una familia que está media dormida, congelada, yo te digo que sí se puede lograr. A veces las familias tienen miedo a abrirse porque también vienen de abusos, pero si es una mamá, es un papá, de repente si tú llegas a su corazón de ellos, se usan medios narrativos, uno puede escribir cartas terapéuticas que le llamo. Por eso te digo, depende mucho el contexto bajo cual tú has hecho tu intervención, ¿ya? Sí, sí, entiendo. Sí, sí, no sé si te voy respondiendo o algo más quieres agregar, Sí, Rick. sí. No, sino que sí, entiendo que también sea complejo. Lo que pasa es que la chica, yo entiendo que si una persona viene, uno busca apoyo o que también ella hable acerca del tema con su familia, ¿no? Pero a eso me refiero que no hay apoyo porque ella no quiere hacerlo porque ya en algún momento que pasó antes otra situación similar no fue validada, ¿no? O sea, no le tomaron importancia en ese aspecto la mamá, en fin, ¿no? Entonces ella no quiere hablar de nadie con ese tema. Y cuando viene por un cuadro de ansiedad, ¿no? Que se Mm, está volviendo fuerte, ¿no? Entonces, ya trabajando en las sesiones donde ella se apertura y me dice, le cuento algo que no le he contado antes, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Eh, eh, claro. Mm, claro, pero yo creo que hay que hacer alianza con los padres, ¿no? Porque ella es una joven de 18. Hay que seguir recogiendo información, trabajando, por ejemplo, si tu mamá estuviera acá y yo le preguntara acerca del dolor que tú tienes, ¿qué crees que ella diría? ¿No? ¿Y qué le dirías tú? Entonces comienzo a trabajar sus miedos, sus temores al rechazo de su familia, ¿no? Porque si en una oportunidad no sabemos qué cosa le habrá dicho a mamá, que mamá no le tomó la importancia, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar todos sus miedos y sus temores usando preguntas estratégicas, preguntas reflexivas o preguntas de futuro, ¿no? Para ir conociendo conociendo un poco la realidad, porque ella trae solo una versión de las cosas y a veces no nos podemos quedar con esa versión y decirles la importancia de lo relacional, ¿no? Porque de repente antes ella no fue a terapia con la familia, entonces no hubo pues de repente ese feedback, lo que ella esperaba, simplemente nos quedamos en la queja, reclamo, el insulto o la frustración o el rechazo, ¿no? Entonces trabájale ese miedo a que qué pasaría si los padres estuvieran en terapia, ¿no? O qué otras personas cercanas tú puedes encontrar, ¿sí? sí, gracias por abrir un Por poco el ahí me tema. dice, sí, Walter Alfaro. Bien, digo, un gusto escucharte. Walter Alfaro, ¿de qué trata la terapia individual? La terapia individual es, digamos, la intervención relacional que hacemos en los vínculos y en las relaciones, valga la redundancia, del individuo o del paciente. Es aplicar todo el modelo sistémico de manera individual, es decir, tenemos al paciente, pero cuando hacemos las preguntas siempre van a estar en relación al sistema. Si tu padre estuviera acá, ¿qué cosa diría? Si tu mamá estuviera acá, ¿qué diría de lo que tu padre te confesó ayer, por ejemplo, ¿no?
cuáles serían sus miedos, sus temores, usamos su genograma también. Es decir, toda tu epistemología, todo tu pensar, sentir y hacer sistémico lo vas a aplicar de manera individual, ¿sí? En eso consiste la terapia sistémica individual. No es buscar la causa, el efecto, qué culpa hay, qué hiciste tú, no. Cómo son tus relaciones con los demás miembros del sistema familiar. ¿Ok? A ver, ahí está la Jessica que me sonríe mandando corazones. Hola, Jessiquita. Dunita, hola, buenas noches, ¿cómo Hola. estás? Bien, bien, un gusto verte. Cuéntame, a ver, ¿preguntitas tienes por ahí? Dunita, yo agradecerte porque gracias al curso que has dictado, bueno, en Huancayo, hoy en día me siento mucho más tranquila, ya no estoy en ese lado de víctima, creo, y siento que también sigo en ese proceso, ¿no? Y más que todo agradecerte, Dunia. Es como que tu vida da un giro, ¿no? Da un giro un montón y te vuelves más segura de ti misma. Te ayuda bastante y para eso quería decirte, no, Dunia, agradecerte, ¿verdad? Mil. Y siempre estás en mi corazón y siempre me gusta escucharte porque siempre aprendo cosas nuevas desde la humildad. Es como, ay, el curso, pero te mueve muchas cosas, Dunia. Y gracias al curso, gracias a tu persona, estoy muy agradecida con Dios, también con tu persona, porque de alguna otra forma también sanas la relación con mamá, papá, y entiendes también muchas cosas, pero aquí desde el corazón lo entiendes. Y eso, Dunia, agradecerte por la formación de Huancayo, y siempre me gusta escucharte, Dunia, y verdad, Gracias. gracias, verdad, muchas gracias, Dunia, y si es que alguien pues no se anima a llevar el curso, no se van a arrepentir, o sea, van a crecer, ¿no? Eso es mi consejo, ¿no? Van a crecer bastante a nivel personal, a nivel relacional, o sea, a nivel de todo. Es como que recuerdo, Dunia, cuando en un momento decían, ¿no? Cuando a veces trabajamos y tenemos conflictos con la figura femenina, entonces estamos viendo a mamá, algo así, ¿no? Pero cuando sana todo eso, también sana todo tu ambiente de trabajo y estás más tranquila, vives más en paz, esa paz que hay aquí en tu corazón. Sí, Qué Duny, bueno. agradecerte mil y espero venir a Lima para verte. Me siento muy Gracias. contenta. Sí, Gracias, Duny. Jessiquita. Sí sé de tus éxitos. No soy yo, eres tú. Yo siempre digo, ¿no? El que crece es por decisión propia, ¿no? Es pura conciencia, es estar siempre presente, es estar siempre en disciplina, esa disciplina de conciencia, ¿no? De transformarse, de hacer lo nuevo. Yo creo que un terapeuta necesita no solo tener una teoría, no solo tener una práctica, un terapeuta necesita sanar, ¿no? Porque como dije al comienzo, todo aquello que me traen las familias y que me perturba, me bloquea, ¿no? Es aquello que yo necesito revisar, necesito sanar, ¿no? Bien, Jessica, ahí te veo siempre dando tus charlas también. Felicitaciones, saludo a todas las promitos de Huancayo, que siempre los tengo en mi corazón. Bien, gracias. ¿Alguna Gracias. otra pregunta Muchas más? gracias. Muchas gracias. Ok. A ver, ¿no hay más preguntas? Bueno. Una consulta, ya me dijeron acá la terapia individual, un gusto verte. Duración. Ana, ¿estás por ahí? Hola. Ah, ya, ok. Bien, está lloviendo demasiado, me dicen. Bueno, ha sido un gusto muy grande estar con ustedes. Se les invita al diplomado que se va a dictar en Trujillo, dura un año, ¿sí? Lo organiza INSEPRO, el Instituto Multidisciplinario de Crecimiento Profesional. Ahí se encuentra Ana María, que lo gerencia. Yo con mucho gusto lo voy a dirigir.
Así que los espero, quienes deseen pasar, aprender un poquito de lo sistémico, ¿sí? Un abrazo, buenas noches. Ahí veo a mi Helen querida, a mi Catherine. A ver, no, por ahí. Ah, Mayra también está por ahí. Muy bien, chicas, ahí siempre siguiendo. ¿Ok? Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¿Sí? Gracias por sus sabias palabras. Teresita Peralta, Dios mediante, ahí estaré. Bendiciones. Muy bien. Muchas gracias. Yo me despido en nombre de Ana María, que ha organizado. Un abrazo, Catherine. Se les extraña la Catherine también. Entonces me despido. Chao, chicas. Chao, chicos. Chao. Hay muchas lluvias por todos lados. ¿Mm? Gracias, Mayrita. Chao.